se viste de celuloide amarillo y en la pantalla rota del viejo televisor vuelve a reír aquella actriz del domingo con su vestido blanco y su eterno fulgor. El Club Sport Boys Association, conocido mayormente como Sport Boys, es un club de fútbol peruano de la provincia constitucional del Callao. Fue fundado el 28 de julio de 1927 y juega en la máxima categoría del país, la Liga 1. Participa en la máxima categoría del fútbol peruano desde 1933, donde ha sido campeón en 6 temporadas, ubicándose en el 4º lugar de clubes campeones de la Primera División del Perú. En la tabla histórica de puntaje del fútbol peruano, se ubica en el 5º puesto, entre los más de 100 clubes que han disputado el torneo descentralizado desde 1966. El club cuenta con un gran número de aficionados en la provincia constitucional del Callao, sede del primer puerto del Perú y del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde es el club más popular y tradicional. Es reconocido por ser el único club peruano donde sus 11 jugadores titulares formaron parte de la selección de fútbol del Perú en una competencia oficial internacional, nada menos que los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, teniendo como figura a Jorge Campolo Alcalde, así como también por ser el primer campeón de la era profesional peruana, que empezó con el torneo de 1951, donde se consagraría como ídolo Valeriano López, uno de los futbolistas sudamericanos con mayor promedio de gol en el mundo. Por esto y más, el Sport Boys es considerado uno de los equipos con más historia y tradición a nivel nacional. El Sport Boys fue fundado el 28 de julio de 1927 por un grupo de entusiastas alumnos del Colegio Maristas del Callao, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y 15 años. Se reunieron desde tempranas horas de la noche del 27 en la casa de Ricardo Arbe, situada en la avenida Sáenz Peña, signada con el número 724, Solar Santa Ana. A las 0 horas del 28, el grupo entonó el himno nacional, recordando el 106 aniversario de la independencia nacional, y de inmediato empezó la deliberación para formar la primera junta directiva. La presidencia recayó en el joven que lanzó la idea, Gualberto Lizárraga. El secretario y primer arquero del equipo fue Nicolás Mandriotti. El nombre del club, decidido por unanimidad, fue Sport Boys Association, que fue propuesto por el mismo Gualberto Lizárraga, derivado de un club de natación de la época llamado Old Boys, donde practicaba ese deporte. El original color de su camiseta les hizo ganarse el apelativo de Los Rosados, aunque también se ganaron el apelativo de Porteños por nacer en el primer puerto del Perú. Muchos años después, esta relación entre el puerto, el mar, el fútbol y los goles les darían otro sobrenombre más, la Misilera. El equipo participó en la Liga Provincial de Lima y Callao desde 1929 hasta 1932. Campeón de tercera, 1930, segunda, 1931 y subcampeón de la división intermedia, 1932, consiguiendo ascender a la primera categoría del fútbol nacional, llamada en esa época División de Honor. A su tercer año de militancia en la primera división, en el torneo de 1935, logró su primer título de forma invicta. Su campaña victoriosa fue la siguiente: 2-1 a la Alianza, 3-1 a la U, 5-2 al Tarapacá y 3-1 al Sucre. Totalizó 12 puntos y Campolo Alcalde se consagró como el goleador del torneo con 5 anotaciones. El equipo base que presentó Sport Boys para esta formidable campaña estuvo integrado por Víctor Marchena, Raúl Chappell y Guillermo Pardo, Miguel Pacheco, Segundo Titina Castillo y Carlos Portal, Prisco y Jorge Campolo Alcalde, Aquiles Maestres, Guillermo Aróstegui y Alberto Baldovino. Segundo Castillo, uno de los Olímpicos de Berlín.
En este año no se disputó el Campeonato de Fútbol Nacional por dar prioridad a la preparación de la selección para las Olimpiadas de Berlín 36. Sin embargo, la racha del cuadro porteño no fue cortada, pues aquí, en ese lapso, el Sport Boys escribió otra página de gloria. El periodismo clamó por un choque contra la preselección que se alistaba a intervenir en las Olimpiadas de Berlín, y la FPP cedió ante la presión. Ahí estaban los mejores de Alianza y U. Sin embargo, el Boys les ganó 3-1 y luego de pasar por una serie de pruebas de suficiencia, a pedido y clamor de la crítica y la afición, la FPP decidió incorporar a los 11 titulares rosados al equipo olímpico. Durante la participación en las Olimpiadas de Berlín, los hechos comprobados son los siguientes. Perú ganó a la selección de Finlandia por un marcador bastante abultado, 7-3, y tenía que enfrentar en los cuartos de final a Austria, el país natal de Adolfo Hitler. Luego de ir perdiendo 2-0, en el segundo tiempo los peruanos igualaron el marcador, derrotando a los austríacos por 4-2 en tiempo suplementario. Al día siguiente, la FIFA, que por entonces resolvía los reclamos del torneo olímpico de fútbol, decidió que debía volverse a jugar el partido. El presidente peruano Óscar R. Benavides decidió que toda la delegación, en señal de protesta, regresaba al país. Así culminó la primera participación peruana en unos Juegos Olímpicos. Luego de las Olimpiadas de Berlín, se reanudaron los campeonatos de fútbol y el Sport Boys volvió a repetir el plato de 1937, proclamándose campeón invicto del torneo de 1937. Muchos de sus integrantes se mantuvieron juntos desde infantiles y juveniles y jugaban prácticamente de memoria. Además de practicar un fútbol eminentemente creativo y efectivo, deleitaban a las tribunas con toques armoniosos y preciosistas. De ahí su denominación de Academia Porteña. Totalizó 25 puntos, escoltado por Alianza Lima con 21, y salvo un empate contra Alianza, 1-1, y otro frente al Atlético Chalaco, 3-3, las restantes presentaciones fueron claros e inobjetables triunfos. 4-1 a la U, 1-0 al Municipal, 3-0 al Telmo Carbajo, 2-1 al Sporting Tabaco, 4-2 al Sucre, 3-0 al Sportivo Melgar y 4-1 al Tarapacá. El equipo titular de esta campaña estuvo conformado por Víctor Marchena, Raúl Chappell y Guillermo Pardo, Miguel Pacheco, Segundo Titina Castillo y Carlos Portal, Prisco y Jorge Campolo Alcalde, Aquiles Huestres, Guillermo Aróstegui y Alberto Baldovino. La tercera corona de su brillante historial la conquistó el Boys en el campeonato de 1942, al totalizar 14 puntos. Uno más que Municipal, luego de una campaña en la que solo se dio 4 puntos. Su única derrota fue ante Municipal por 2-4, y los otros 2 puntos se los arrancaron Alianza y Telmo Carbajo, con empates 2-2 y 1-1. Los triunfos fueron los siguientes: 2-0 a la U, 3-0 al Sucre, 4-0 al Sporting Tabaco, 2-1 al Atlético Chalaco y 4-1 a Santiago Barranco. El goleador del equipo, con 6 goles, fue el puntero izquierdo Tuta Agurto. Integraron el equipo base Víctor Marchena, jugador que continuó en el Boys desde la década de 1930 y además el único jugador rosado en obtener 3 campeonatos, en el arco. Hernán Álvarez y Andrés da Silva en la zaga. José Agüero, Rufino Leca y Felipe Arenaza en la línea media, y Marcial Hurtado, Pedro Ibáñez, Carlos Valdivia, Alberto Baldovino y Armando Agurto en el ataque. Delantera del Sport Boys en la década de 1950, reforzada con Aguiar y Villalba del Atlético Chalaco. Este año el ataque estaba integrado por Drago, Barbadillo, Valeriano y los hermanos Pedro y Guillermo Valdivieso. El ataque era una aplanadora. El equipo, dirigido por Alfonso Guapaya, solamente pensaba en anotar goles. De ahí la gran producción del campeonato de 1951, en que el Boys se clasificó como el primer campeón del nuestro profesionalismo peruano, anotando nada menos que 63 goles en 18 partidos, que promediaban más de 3 goles por partido.
Todos los integrantes de ese gran ataque llegaron a jugar por las selecciones peruanas que se formaron en la parte final de la década de 1940 y comienzos de la década de 1950. Drago fue al Campeonato Sudamericano 1949 de Brasil. Barbadillo y Valeriano integraron muchos. Pedro también estuvo en el seleccionado del 49 y Guillermo fue al Campeonato Sudamericano 1947 nocturno de Guayaquil. El título lo consiguieron en la última fecha tras vencer al Municipal, con quien habían llegado a este partido empatados con 36 puntos. Sport Boys se impuso por 3-2, con 3 goles de Valeriano López, que en esa temporada encabezó la tabla de goleadores con 31 anotaciones. El once habitual del campeón lo conformaron Clemente Velázquez en el arco, Leonidas León y Diego Agurto como zagueros, Lorenzo Pacheco, Dagoberto Lavalle y Felipe Arenaza en la línea media, y Marcial Hurtado, Pedro Ibáñez, Carlos Valdivia, Alberto Baldovino y Armando Agurto en el ataque. Marcos Calderón, entrenador de los equipos campeones de 1958 y 1984. El campeonato de 1958 fue conquistado por los Rosados del Puerto 1-0 en el último minuto del encuentro final contra sus vecinos del Atlético Chalaco. El Chalaco era el rival tradicional del Boys, contra quien disputaba el clásico porteño. Llegó al último encuentro con 25 puntos y los Rosados con 1 menos. Equivale decir que el empate le bastaba al equipo de la Furia para coronarse campeón. Pero en el último minuto se produjo un contraataque mortífero y Teodoro Baluarte terminó meciendo las mallas del arco del Atlético Chalaco. Este fue el primer título logrado por Marcos Calderón como entrenador. El once titular estuvo conformado por Fernando Carpena, Adolfo Calenzani y Diego Agurto como zagueros, Lorenzo Pacheco, Dagoberto Lavalle y Joe Calderón en medio campo, y Marcial Hurtado, Pedro Ibáñez, Carlos Valdivia, Alberto Baldovino y Armando Agurto en el ataque. Pasaron 26 largos años para que el título llegara nuevamente al Callao. El gran conductor fue Marcos Calderón Medrano. Aunque en esa temporada las finanzas no andaban muy bien en las arcas rosadas, había un grupo humano, encabezado por el Oso Calderón, que logró esa valerosa hazaña. El estratega porteño, después de 26 años de haber conquistado su primer título con el Sport Boys en 1958, se volvió a dar el gusto. Pero a diferencia de ayer, que hacía sus pininos como entrenador, en esta oportunidad ya era consagrado. La campaña del equipo, sintetizada en cifras, fue la siguiente: 35 puntos con 12 partidos ganados, 8 de local y 4 de visitante, 9 partidos empatados, 4 de local y 5 de visitante, y solamente 4 partidos perdidos, 1 de local y 3 como visitante. Su ataque, que convirtió 34 anotaciones en total, tuvo como goleador a Johnny Watson con 10 tantos. Su meta solamente soportó 15 anotaciones y el Chacal Herrera fue el arquero menos batido del torneo. Al cierre del campeonato, el Sport Boys tuvo que enfrentar al Unión Huaral, derrotándolo por un claro 4-1. Las conquistas rosadas fueron obra del Chueco Latorre y 2 golazos de Watson, que le permitieron finalizar el torneo 1 punto por encima del Colegio Nacional de Iquitos. El equipo formaba con Darío Herrera en el arco. La defensa era con Félix Puntriano y César Espino en las laterales, y en el centro iban Pedro Requena con Miguel Mendoza. Al medio, César Peralta, David Zuluaga y Juan Carlos Cabanillas, mientras que en el ataque, por el lado derecho, Johnny Watson, a la izquierda, Víctor Hurtado, y en el centro, Héctor Latorre. Los años 1980 no fueron años muy buenos para el club, pues estaba pasando por una fuerte crisis económica y una larga sequía de títulos. En 1984, la dirigencia del club, circunstancial pero providencialmente, estaba en manos de Miguel Monteverde por un fallo de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por Alberto Espantoso, que marginó de la institución a Jorge Labarte, que se le había ingeniado con estatutos muy originales para entornillarse en la directiva.
Al año siguiente del campeonato ganado y apelando a argucias legales poco convincentes, volvió Jorge Labarte al club y el equipo campeón se desmanteló. Por primera vez se perdió la categoría y tuvo que salir el negativo presidente para que un grupo de amantes de la institución, con el Beto Levi y Antonio Cuba a la cabeza, tome las riendas del club y lo encamine hacia la ruta del éxito que marca el ritmo de su historia y de la que jamás debió alejarse. Es así que, tras un primer intento fallido en 1988, el siguiente año Sport Boys realiza una gran campaña en la Segunda División 1989 que lo corona como campeón. En aquel equipo destacaban el arquero Diego Hugo, las defensas Antonio Delgado, Jaime Duarte, Damaso Rodríguez y Javier Robay, los volantes Carlos Atoche, César Moreno y Osvaldo Flores, y en el ataque el argentino Adrián Gatti, Ramón Anchisi y el brasileño Carlos Enrique París. Estos 11 jugadores, junto con otros más, dieron todo por la Rosada bajo la dirección técnica del argentino Sabino Bartoli. Finalmente, el 26 de noviembre de 1989, faltando una fecha para la culminación de la liguilla por el ascenso, el Sport Boys decreta su regreso a primera tras vencer al desaparecido Defensor Kiwi por 3-1. Aquella temporada es recordada por el total respaldo que la hinchada chalaca dio en cada partido, llenando los estadios donde el equipo se presentara. Y un día, el Sport Boys regresó a primera. El 22 de abril de 1990 fue la fecha que vio regresar la camiseta rosada a la cúspide del fútbol peruano en partido jugado ante Meteor Sport Club en el Estadio Nacional, con victoria de 2-0. Para ese año, Boys contrató al delantero del Corinthians de 34 años, Claudio Adao, que se consagró como el goleador de la temporada con 31 goles, y a su compatriota del Inter de Porto Alegre de 23 años, Marquinho, siendo grandes figuras del equipo que consiguió ganar el primer torneo regional y así clasificar a la Copa Libertadores del siguiente año, además del derecho a disputar el título nacional que finalmente perdió ante Universitario. Para 1991, el equipo mantuvo el nivel, siendo protagonista de esa temporada que culminó con un partido extra, nuevamente ante Universitario, al que derrotó en tanda de penales por 4-1, tras haber acabado el tiempo reglamentario empatados 3-3, obteniendo así el subcampeonato y la clasificación a la Libertadores. Los siguientes años, Boys alternó buenas y malas campañas, buenas como la de 1998, en la que fue protagonista todo el año, acabando primero en la tabla general, pero sin obtener algún título por cuestiones reglamentarias, y malas como la de 1994, donde llegó a correr el riesgo de perder la categoría hasta poco antes de finalizar el campeonato. El nuevo milenio comenzó regular para el club. En el torneo Apertura del año 2000 consiguió un segundo puesto y con ello logró volver a participar en la Copa Libertadores después de 11 años. Al año siguiente no tendría una participación importante ni en la Copa Libertadores ni en el torneo local. Ese año no fue un buen año, pues terminaría quinto en el torneo Apertura y quinto en el torneo Clausura. El torneo 2002 tampoco fue de lo mejor, siendo el rendimiento del equipo incluso más bajo que en el año anterior, pues en el torneo Apertura terminaría octavo y en el torneo Clausura terminaría sexto. Para el año 2003, el club venía haciendo una mejor participación que en los 2 años anteriores al mando del entrenador argentino Jorge Sampaoli. Sin embargo, el campeonato fue suspendido por la ADFP luego que los equipos profesionales empezaran a jugar con futbolistas sub-20, ya que los futbolistas profesionales se habían declarado en huelga por falta de pagos. El Sport Boys marchaba segundo en el torneo Clausura, a solo 4 puntos de Alianza Lima y con grandes posibilidades de campeonar. Sin embargo, ante la suspensión del campeonato y según la tabla de posiciones en ese momento, se declaró que Alianza Lima fuera el ganador del torneo Clausura.
Con esto, el Boys solo lograba un cupo a la Libertadores. Sin embargo, se forzó un cuadrangular con equipos que estaban muy por debajo que el cuadro rosado en el puntaje acumulado. Ante esta decisión de la ADFP y tras un video en el que se demuestra que la ADFP quiso favorecer al club cenciano que acababa de ganar la Copa Sudamericana, el Boys decide no participar en dicho cuadrangular como muestra de dignidad y desde entonces añadió dicha palabra en la parte inferior de su escudo. Esto generó una gran pérdida económica en el club que se haría sentir en los años siguientes. En el 2004, su participación en el torneo local fue discreta, pues terminó octavo, y en el 2005 terminaría duodécimo en el torneo Apertura y octavo en el torneo Clausura. El año 2006, el entonces presidente del club, Miguel Monteverde, declara que el club no tiene muchos recursos y que iba a afrontar el torneo local con los jugadores del equipo sub-20 que había logrado el campeonato de su categoría. Sin embargo, la inexperiencia de los jóvenes jugadores hizo que el equipo termine último en el torneo Apertura y que en el Clausura tenga que luchar por salvar la categoría, que finalmente lograría enfrentando al club José Gálvez en un partido extra jugado en Matute. El resultado final fue de 5-4 en la definición por penales a favor del Boys, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. El 2007 parecía un gran año para el club, pues se habían hecho contrataciones para luchar un campeonato. El equipo peleó el Apertura, pero a falta de 4 fechas y cuando aún faltaba un partido decisivo frente a la Universidad San Martín de Porres, que era el puntero y que solo le llevaba un punto al Boys, el equipo cayó en su rendimiento notablemente y no pudo conseguir el título. El año 2008 comenzó con problemas económicos, al punto de sufrir la pérdida de 2 puntos debido a un pago que no realizó a un anterior entrenador. El club comenzó a vivir una grave crisis económica, la más grande de su historia institucional, originada por malos manejos administrativos que derivaron en deudas con la SUNAT, la Agremiación de Futbolistas y el IPD. Ante esto, los socios tomaron cartas en el asunto, destituyendo al presidente del club, Luis Matos, y formando una junta transitoria encabezada por Percy Arismendi Bustamante, que se encargaría de tomar las riendas del club. Al poco tiempo, esta junta también se alejó de la institución. La campaña 2016 fue una de las peores campañas que ha hecho el Boys. A comienzos de año, el Boys tuvo problemas económicos por los cuales no pudo hacer buenas contrataciones. Dirigidos por Rivelino Caraza, el Boys comienza perdiendo por 1-0 frente a los Caimanes. Luego tuvo una derrota local 2-3 frente a la Unión Guaral y después una derrota por 4-1 frente a la Alianza Huánuco. Pusieron a la Misilera, se ponía en posiciones de descenso. Una victoria 3-1 frente a Cienciano hacía creer que iba a cambiar el rumbo, pero luego dejó escapar puntos importantes de local y tuvo la reducción de 6 puntos antes de finalizarse la primera rueda. A la fecha número 13, la directiva despidió a Rivelino Caraza como DT y el jugador Reiner Torres decidió asumir ser entrenador. El administrador de Boys, Hans Hamann, renuncia en la fecha 18 como presidente del club. Luego entraría Johan Vázquez. En la fecha 26 del torneo, el Boys estaba con 16 puntos. Le habían restado 6 más. En total fueron 12 puntos. Estaba a 10 puntos del Atlético Torino. Al Boys le faltaban 5 partidos. Un partido se aplazó. Las últimas 4 fechas serán muy recordadas por los hinchas del club rosado. Comenzó ganando 2-0 al Atlético Torino, se puso a 7 puntos, luego ganó por 3-0 al Alfredo Salinas y el Atlético Torino había empatado 0-0, a 5 puntos. Ganó por WO al Unión Tarapoto y Atlético Torino perdió 4-1 frente a Willy Cerrato, 2 puntos. La fecha 29, una crucial victoria 1-0 frente al Sport Loreto y el empate 1-1 de Atlético Torino frente a los Caimanes empataba en puntos al Boys y al Torino. La última fecha, el Boys gana de visita 0-1 al Willy Cerrato y Atlético Torino pierde 1-0 frente a la Academia Cantolao. Con estos resultados, Boys mantenía la categoría luego de una pésima temporada.
Para afrontar la Segunda División 2017, el club contrató como entrenador a Mario Viera y se reforzó con jugadores de experiencia como Johan Fano y Jonier Montaño. Sport Boys terminó la primera rueda como líder con 6 puntos de ventaja sobre Universidad César Vallejo y Sport Victoria. En la segunda rueda se fue acortando la diferencia y terminó igualado en el primer lugar con Vallejo, con el que jugó un partido de desempate que terminó igualado 1-1, y en definición por penales Boys ganó 4-2, obteniendo el título y el retorno a la primera división. En el 2018 retornó a la primera división después de 6 años. En esta campaña se destacó la retirada de su figura Johan Fano, aparte de la llegada de Luis Tejada, quien fue una de las sorpresas del mercado. Su campaña en la edición 2018 no fue tan buena, ya que mantuvo cerca de la zona de descenso. En su participación en el torneo verano acabó penúltimo de su grupo, mientras que en el apertura se recuperó acabando en 12-1 y en clausura 11-1. Al finalizar la tabla acumulada acabó 14, donde una victoria ante Sport Rosario por 3-1 lo salvaría del descenso. En la primera división de 2019, que a partir de aquella temporada pasaría a llamarse Liga 1, el club tendría una terrible campaña a comparación del año pasado. Tras sufrir un récord de partidos consecutivos sin ganar y varios sin marcar ni un solo gol durante la primera mitad del torneo, con lo cual se creyó que era el candidato principal para descender a Liga 2. La primera victoria del cuadro rosado se daría recién en la fecha 11 del torneo Apertura, con un 2-1 de local frente a Pirata FC, y a pesar de ir recuperándose poco a poco, se mantendría en la zona de descenso durante casi todo el torneo. Sin embargo, llegaría el milagro durante el torneo Clausura, donde se destacó la llegada de Raymond Manco al plantel. Boys comenzaría a levantarse pese a caer en el primer partido del Clausura, cosechando varias victorias fundamentales de local y robar puntos de visita, incluyendo una sorpresiva victoria 0-1 contra Ayacucho. Finalmente, los porteños logran mantener la categoría en la última fecha tras ganar por 1-0 como visitante a Sport Huancayo y Atlético Torino perder 1-0 frente a la Academia Cantolao. Luego de empezar con el pie derecho en la Liga 1 2020, con un 3-2 frente a Deportivo La Cuabamba e incluyendo una fundamental victoria 3-2 contra Atlético Grau de visita para finalizar entre los primeros 10 lugares del torneo, en la reanudación del campeonato tras la pausa por la pandemia de COVID-19, los rosados se desinflarían y por ende tuvieron que pelear la zona de descenso nuevamente, donde una victoria contra Alianza Lima por 2-0 los salvó del descenso a 3 fechas del final. En la Liga 1 2020, el club hizo una de las mejores campañas en los últimos años, pese a empezar mal el campeonato con 2 derrotas consecutivas, llegaron varios triunfos durante la fase 2 que los harían tener una ilusión. Finalmente, el 30 de octubre, Sport Boys clasificó a la Copa Sudamericana 2022 tras empatar 1-1 con Sporting Cristal con un gol del recordado por muchos hinchas rosados Sebastián Penco, quedando en el puesto 7 con 37 puntos en la tabla acumulada, retornando a un torneo internacional después de 20 años de ausencia. Llegando a la temporada 2022, el equipo se reforzaría para dar buena cara en los torneos que disputaría dicho año. Tras el cambio de formato de la Copa Sudamericana desde el 2021, la misilera tuvo que enfrentarse en una llave preliminar contra Ayacucho FC para ilusionarse a la clasificación a fase de grupos. Tras perder la ida 2-0 en el Estadio Huancayo y ganar 3-2 en la vuelta en el Estadio Nacional, quedarían eliminados de la competición con un 3-4 global en su contra, generando una gran decepción en la hinchada que aspiraba a ver al equipo ir más lejos en el torneo. Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, no levantarían cabeza y volverían, como en los años anteriores, a pelear la baja durante la Liga 1 2022, sumándole una nueva crisis por temas de la SUNAT. Al final, nuevamente salvarían la categoría en la posición 16º de la tabla acumulada. Para la Liga 1 2023 se vería inmenso en una crisis el cual se sumaría una resta de puntos en la etapa final del torneo. A pesar de todo, el equipo lograría vencer a Cienciano para mantener la categoría sin necesidad de estar pendientes de los otros partidos de Binacional y Unión Comercio que se disputarían al siguiente día, culminando tan solo a 2 puntos del descenso.
Ya en la Liga 1 2024, el equipo haría una purga en el equipo, lo cual no afectó mucho debido a que nuevamente se debían comprometer a pelear la baja, a pesar de que en un principio se aspiraba a clasificar a algún torneo internacional. Una vez más se salvarían tras la victoria de Carlos Manucci frente a la Universidad César Vallejo, lo cual ya no tuvo importancia el empate 1-1 con UTC de local y una derrota 1-0 en la fecha final contra ADT de visita. No se olviden de suscribirse a este canal para poder seguir creciendo. Gracias.